de vivir. Que Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos a Propósito de Vivir según el plan de Dios. Cuánto agradezco al Señor que nos permita esta oportunidad de hablar a través de este medio que Él nos ha concedido de un tema que va a ser de gran importancia para gloria de su santo nombre y de su santo reino en la faz de la tierra. Para todos es conocido cómo las cosas han cambiado y cómo nos hemos ido adaptando poco a poco a una forma de seguir con la misión que nos ha encomendado para gloria de Él y continuar en el propósito eterno de la salvación que Él decidió darle a la humanidad en estos tiempos de pandemia y pospandemia, para la gloria de nuevo del único que merece la honra y la gloria, nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es muy interesante. Permítanme dárselos para preparar sus corazones y que puedan atender lo que vamos a hablar juntamente con nuestro invitado. El tema es desafíos pastorales y misión cristiana hoy. Con solo el título podemos entender que necesitamos enfrentar desafíos como siervos del Señor y la iglesia como parte del plan eterno para la gloria del Señor en la época en que nos ha tocado vivir. Desafíos pastorales. Y la misión cristiana hoy representa el presente y futuro que ya estamos viviendo y viviremos para que podamos hacer lo que Él nos encomendó. Para ello hemos invitado a alguien que aprecio profundamente. Conozco a su papito y conocí a su mamita por muchos años y aún sigue siéndome alegría saludar al licenciado Hugo Morales con todo mi amor en el nombre de Jesús. Le amo y le bendigo como usted no se imagina. Han representado para mi vida en lo personal una bendición muy grande. No tiene idea de lo que le digo. Para mi esposa y para mí, haber estado compartiendo con usted, mi querido Hugo bendito, papá, y también con su esposa linda, fue un regalo que jamás dejaremos de apreciar. ¿Quién es nuestro invitado? Es el hijo del licenciado Hugo Morales, mi amigo. Se trata entonces de Hugo Morales van Amburg, guatemalteco. Es miembro fundador de la iglesia Centro Bíblico El Camino en Guatemala, donde sirve como anciano pastor. Participa también en los ministerios de la predicación, discipulado y misiones. Formó parte del directorio continental de la Cooperación Misionera Iberoamericana Comibam Internacional y luego de su comité ejecutivo, donde lideró el equipo instructor y facilitador de alianzas estratégicas y también fungió como director de desarrollo. Conferencista internacional. Ha dictado seminarios en América, Europa y Asia sobre alianzas estratégicas y liderazgo para COICOM, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medios Masivos Cristianos. La Asociación Luis Palau, la Asociación Evangelística Billy Graham, el Movimiento Lausana, la Red Viva y la Coalición Internacional del Deporte. Actualmente es director de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
y miembro de InterDev Partnership Asociados, ministerio dedicado a la evangelización por medio del desarrollo de redes y alianzas. También forma parte de la junta directiva del Instituto Crux y de Taylor Global Consult. Casado hace 37 años con Rhoda Ann Winning de Morales. Son los orgullosos padres de Megan, casado con Nazair, Kevin y Esteban, casado con Gaby, y los bendecidos abuelos de Reza, Nico y Joaquín. Estoy tan agradecido de presentarles al licenciado Hugo Morales, que es nuestro invitado en esta hora preciosa. Bienvenido, Hugo bendito, en el nombre de Jesús. Amado Pastor Fernando, es un privilegio muy grande poder estar aquí, compartir en este programa, y nuevamente de parte de mi familia también les mandamos un fuerte abrazo. Sentimos mucho realmente que no nos lo podamos dar físicamente. Si algo nos hace falta es esa calidez y esa expresión que podemos nosotros compartir con nuestros hermanos y amigos, pero sabemos de que llegará el momento en el cual esto podrá ser una realidad. Así que nuevamente muchas gracias y qué privilegio, qué bueno poder estar juntos y conversar acerca de este tema. Amén. Hugo bendito, con la gracia que el Señor le ha permitido en su vida, viviendo experiencias de muchos lugares del mundo, reconociendo cómo Cristo obra en diferentes naciones, en diferentes personalidades de la fe. ¿Cuál es su perspectiva ante el desafío pastoral que ahora tenemos ante lo inevitable que el Señor ha permitido? Una pandemia a nivel global que está afectando a Guatemala. ¿Cuál es su perspectiva, mi hermano Hugo bendito, para que nos la cuente y podamos saber a dónde nos lleva la bendición que Dios tiene, sin duda alguna, para enfrentar esta crisis? Bueno, gracias, hermano Fernando. La verdad es de que es una pregunta amplísima, diría yo, y que puede uno tomar por varias aristas, pero yo quisiera mencionar que tal vez a nivel pastoral, cuando estamos hablando nosotros de los propios, de este propio ministerio tan esencial y tan profundo y de tanta importancia en el reino, creo que el primer desafío somos los mismos pastores. Yo creo que el primer desafío a enfrentar somos nosotros mismos, y cómo es que esta pandemia y los efectos que está teniendo nuevamente lo que hace en nosotros nos afecta, nos ha impactado de alguna manera, nos ha traído a situaciones totalmente inesperadas. Y creo que lo primero que nosotros debemos de hacer es nosotros como pastores debemos de ser honestos con nosotros mismos y debemos de reconocer de que nosotros tampoco estábamos preparados para esto. Nosotros teníamos otros planes para la iglesia. Nosotros teníamos otra visión de lo que iba a ser este año y cómo íbamos a ministrar entre la congregación que el Señor nos ha dado. Cómo íbamos a desarrollar liderazgo, cómo íbamos a desarrollar discípulos, cómo íbamos a enfrentar los retos que ser un pastor traía a nuestras congregaciones. Y si he de ser así de crudo, ¿verdad? Y así de honesto en una situación como esta, sí debo confesar que así como cada uno de nosotros tuvo que y se está adecuando a esta nueva realidad y lo que Dios está permitiendo, nosotros los pastores también tenemos que reconocer que debemos esto ha traído una demanda de nosotros hacer nuevamente una revisión de nuestro llamado pastoral, de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y nuevamente hacer una rededicación, por decirlo así, y una nueva respuesta bajo estas condiciones que Dios nos ha planteado. Pienso que en un segundo plano, si lo puedo ampliar aquí, solo como un comentario inicial, está también la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestras familias.
porque estábamos acostumbrados a pastorear y a llevar adelante el ministerio bajo un esquema diferente, el cual todos conocemos, ¿no? En el cual la familia nuevamente jugaba un papel en ese esquema, ¿verdad? Y estamos hablando de la familia inmediata, la esposa, los hijos y aquellos que en nuestra familia dependen de alguna manera directamente de nosotros. En el caso mío particular, estoy hablando de mi Señor Padre, ¿no? Que también forma parte de esta esfera. Entonces, la atención a la familia, nosotros la teníamos manifestada de cierta manera, pero ahora que las demandas, por decirlo así, se han puesto más agudas, más constantes, y estamos en esa situación de que sí, queremos estar en la calle, estamos en la calle para varias cosas, pero también tenemos que estar en casa, y en casa tenemos que estar aquí, pero muchas veces mentalmente, ministerialmente no estamos aquí. Creo que hay una nueva disciplina, por decirlo así, de responsabilidad familiar que también no debemos de perder de vista. Para mí, el volver a redescubrir, ¿verdad?, el llamado de Dios en medio de esta situación ha sido, por ponerlo por una respuesta inicial, ha sido como el primer paso. Es decir, momento, ¿qué significa? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo debo entonces de pastorear y ejercer el ministerio pastoral en una situación como esta? Es muy valioso lo que acaba de decir Hugo Bendito, porque me doy cuenta de amigos que alrededor tenemos que nos hemos comunicado por la vía de Zoom siendo siervos del Señor, que estaban precisamente en desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Qué me toca hacer? Y no todos han logrado superar la etapa de mantenerse en la forma que antes lo hacían. Conozco de casos que he escuchado de pastores que no pudieron seguir porque no hubo forma de continuar con el pago, por ejemplo, de local, donde estaban ellos congregándose. Y esto mismo les ha hecho sentirse muy mal. Y lo que dijo, debiendo de revisar su llamado, debiendo de autorrealizarse de nuevo en una forma que nunca esperaron enfrentar para continuar a la manera que usted y yo estamos ahorita hablando por la vía tecnológica, por los medios de comunicación como este que nos da el Señor por la gracia suya. Pero Hugo Lindo, es cierto, he oído de gente que me dice: Fernando, ¿qué puedo hacer, pastor Bendito? ¿Qué puedo hacer? Y mi consejo ha sido: el llamamiento que tienes es irrevocable. Los dones que recibiste son irrevocables. Solamente es cosa de o adaptarte o hacer algo en el tiempo que Él te ponga seguridad. Pero lo que usted ha dicho verdaderamente es la primera vez que se enuncia a través de este programa y del canal. Hugo Bendito, usted tiene una claridad del primer punto: nosotros mismos. Señor, indudablemente que tú lo permitiste para un autoexamen, para una rededicación, para una nueva forma de vida que contribuya a que la familia pueda recibir de nosotros todo el amor y cuidado, pero también encontrar la manera que el Señor todavía quiere que tengamos de hacer la obra que nos ha encomendado. Por eso, Hugo Bendito, gracias, porque ahora yo puedo decir, es para usted, amado televidente, amado siervo, la fe que está oyendo de alguien que le dice: ánimo a rehacer su vida pastoral. Sabemos que Dios va a seguirle usando. Que así sea. Hermanito Hugo Lindo, quizás en esta reflexión por la experiencia que he vivido con mucha gente linda que Dios me ha permitido compartir debido a que el ministerio se ha expandido, hablo del Canal 27, y hay muchas personas en problemas, pastores específicamente. Continuemos, Hugo Bendito. Muchas gracias, hermano Fernando. Solo quisiera agregar un par de comentarios más. Uno es,
Yo sé que en este programa hay muchos que no son solo pastores, obviamente miembros de distintas congregaciones, asistentes, y creo que mis hermanos, con todo amor, yo creo que hay que comunicarse con el pastor, hay que animarlo, ¿verdad? Hay que orar por él y hay que acercarse a su familia y de veras preguntar si están bien y si hay algo que se puede hacer por ellos. Yo abogo fuertemente por esto porque yo sé que todos amamos a nuestros pastores y de veras damos gracias a Dios por ellos, pero a veces no nos olvidemos de que un pequeño texto por WhatsApp, aunque sea una pequeña llamada, el poder compartir y saber si están bien, si necesitan algo, entregarles algo por sencillo que sea, hermanos, es de un ánimo del cual ustedes no se imaginan el impacto que tiene. Las crisis siempre dan la oportunidad, particularmente para nosotros los pastores, son utilizadas por el Señor para ayudarnos a entender dónde es que se encuentra aquello que todavía es un tropiezo para nuestras vidas. Hemos estado estudiando en el grupo de estudio bíblico que el Señor me permite liderar dentro de la iglesia, la carta del apóstol Pedro a sus amados en Asia Menor. Y hacíamos un estudio previo a esto, acerca de Pedro y su peregrinaje, ¿verdad? De acuerdo a los evangelios. Y era tan interesante ver cómo Pedro había reconocido, ¿verdad? De que cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué dice la gente, verdad? ¿Quién soy yo? Y la respuesta, bueno, algunos dicen que eres profeta, algunos dicen que eres el retorno de Elías, alguien especial bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tenía una claridad, por decirlo así, de quién era Cristo. Estaba bien claro de Jesús. Pero aún así, llega el momento previo a entrar a la pasión de nuestro Señor Jesús, a su sufrimiento, cuando se encuentran en el Getsemaní y vienen a aprenderlo. Y entonces Pedro lo que hace es saca su espada, se torna violento. Y ustedes se recordarán a eso, se le había indicado que él negaría al Señor Jesucristo. Y parte de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿por qué Jesús permite esto? ¿Por qué permitió esa experiencia de que él pasara por esa expresión de violencia, de que él negara al Señor Jesucristo? Y nuevamente se nos relata a nosotros que después de esta negación y ser encontrado falto, ¿verdad? En su lealtad a Jesús, pues él sale y llora. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da esa crisis tan fuerte en la vida de él? Y la respuesta fue bien interesante, porque la respuesta es, Pedro conocía al Señor Jesús, pero Pedro tenía un desconocimiento de sí mismo. Él no había llegado a entender de que había un problema de orgullo en su corazón que no había sido atendido todavía, y que para servir a Jesús, la única forma de hacerlo es cuando nosotros entregamos ese orgullo, cuando nosotros sacrificamos, ¿verdad? Es eso que a nosotros nos da identidad, y nuestra identidad está en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces creo que algo similar, ¿verdad? Muchos de nosotros como pastores estamos pasando en este tiempo, de decir, tal vez nosotros pensamos que por alguna capacidad, ¿verdad? Algún don o algo más allá de lo que realmente es nuestra identidad en Cristo, nuestros ministerios estaban saliendo adelante. Y honestamente, el único que se lleva la gloria por todo lo que nosotros somos capaces de hacer es nuestro Señor Jesús. Y hay si va a haber un efecto, ¿verdad? Esperanzador, si va a haber un efecto de limpieza, de impacto de la iglesia, ¿verdad? En medio de esto, el primer afectado, ¿verdad? El primero que tiene que ser tocado fuertemente en su interior por lo que está sucediendo es el pastor. Y es la familia del pastor. Y va a ser a través de este reconocimiento de decir,
no estoy tan seguro de que de veras la tenía toda con el Señor, ¿verdad? Y el Señor lo que está haciendo es está aprovechando este tiempo para limpiarme a mí, para acercarme a mí, a Él, para hacer de mi familia una familia que verdaderamente le sirve como Él espera. Cuando el pastor es tocado de esta manera, entonces es como que se da la oportunidad para que esa bendición y esa nuevamente ese descubrimiento, esa humildad y ese poder de Dios pueda fluir para beneficio de la iglesia y obviamente para beneficio del mundo. Gracias, hermanito Hugo. De todo corazón estoy seguro, Padre bueno, que estás usando al licenciado Hugo Morales para decirle a la gente bendita que es tu hija, que es tu siervo, que llamaste, que tiene todo tu respaldo y todo tu amor, y que solamente reciba este programa como algo que tal vez estaba esperando y nadie le había dicho, porque estoy seguro que estás tocando corazones, demostrando que estás al cuidado de todo lo que significa el siervo que llamaste al servicio y al ministerio que le encomendaste. Gracias, Señor, porque puedo sentir el amor que has puesto en el corazón de mi hermano Hugo bendito, para que todos entendamos que la crisis que estemos viviendo, que la pastoral que estamos desarrollando, tiene aún mucho por hacer si tan solo nos hacemos dependientes plenos de ti. Gracias de corazón, Señor, por lo que he escuchado y he sentido. Bendito seas por siempre. Gracias, hermanito Hugo, bendito. Estoy seguro, Señor, que lo ha bendecido, hermanito Santo. Muchas gracias, favor, hermano Fernando. Y ya que hablábamos acerca de, bueno, y entonces, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cómo se desarrolla? Considero que nuevamente la vida de Pedro y particularmente lo que él enseña en la primera epístola escrita a nuevamente las congregaciones de Asia Menor nos ayuda a tener un norte acerca de esto, ¿verdad? Si nos recordamos el contexto en el cual esta carta es escrita, pues iniciaba ya la persecución de Nerón a los cristianos a los cuales había acusado de haber sido los culpables del incendio de Roma. Y aunque en Roma se estaba ya sucediendo una persecución sanguinaria y violenta muy fuerte, aún no había llegado a esos lugares, pero las noticias de que venían en camino hacían temblar a las congregaciones y decían, si nosotros ya estamos en la mira de las autoridades y de la propia gente, ¿verdad? Por cómo llevamos nosotros a cabo nuestra vida cristiana el día de hoy, si adicionalmente a eso le agregamos esta situación de las acusaciones que se han generado en contra nuestra, pues los golpes que nosotros podemos recibir, la persecución que vamos nosotros a experimentar, la violencia y estas expresiones sanguinarias verdaderamente van a ser muy fuertes. Y obviamente cada uno de nosotros, si hubiese vivido eso, y los que lo viven al día de hoy, pues sufren un cierto temor. Es un miedo, es un pánico hasta cierto punto justificado. Y entonces, si nosotros lo que hacemos es, lo traemos a nuestra realidad el día de hoy, pensamos, ¿verdad?, en los efectos que tiene algo inesperado como el COVID-19, ¿verdad? Que todos sabemos que ahí está, pero es algo que no sabemos dónde está. Y cuando empezó en nuestro país, pues obviamente era algo muy lejano porque era algo que traían personas que venían del extranjero, ya fuera porque eran regresadas contra su voluntad o venían de los Estados Unidos o venían de Europa, ¿verdad? Pero eran círculos, por decirlo así, muy lejanos en donde esto se afectaba. Lo que ha sucedido hoy en día es que el COVID está a la vuelta de la esquina porque lo han sufrido familiares nuestros o inclusive algunos de nosotros o miembros de nuestra comunidad o amigos, ¿verdad? El círculo ya no está lejano, el círculo está cercano. Y el efecto que esto ha tenido con respecto al empleo, con respecto y el esquema que nosotros teníamos de cómo llevar la vida, pues obviamente ha traído un temor muy grande.
Y entonces cuando hablamos de nuestros retos, creo que el reto es darle perspectiva, nosotros tener perspectiva y también compartir esta perspectiva con la congregación, con los hermanos. Es decir, tengamos bien claro, el apóstol Pedro lo que dice es que nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que de veras el mundo no es nuestro hogar, como dice aquel famoso himno, ¿verdad? El mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí. Y hemos de confesar, hermano Fernando, de que nosotros es muy fácil decirlo, pero no es muy fácil vivirlo, ¿verdad? A veces pensamos, el mundo no es nuestro hogar, pero tampoco es un mal lugar, ¿verdad? La verdad es de que nosotros vivimos una época muy privilegiada. Obviamente no estoy hablando de la gran mayoría de cristianos que todavía en los países, ¿verdad?, en desarrollo y en nuestros propios países viven situaciones muy difíciles, muy complejas, donde no se tienen los servicios básicos, pero sí hay una amplia gama, ¿verdad?, de hermanos que sí viven con estos servicios. De otra manera, no tendría este canal de televisión y no tendrían la oportunidad de vernos. El simple hecho de que estamos en el aire y de que ellos nos están escuchando, pues obviamente dicen, tienen acceso a estos recursos. Entonces uno piensa, bueno, si al final, pues la verdad es de que abro el grifo y sale a 20, ¿no? Le doy vuelta a la estufa y hay gas para cocinar. Entonces uno se pone a pensar de que pues este mundo, con todos, no es tan mal lugar. No, pero entonces esta situación lo que nos trae perspectiva. El apóstol Pedro les recuerda, ¿verdad?, a estos hombres, verdaderamente no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos, y nuestro hogar es en la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creo que si algo beneficioso está trayendo esta pandemia, si es que lo puedo poner de esta manera, es de que nos está recordando y nos está haciendo anhelar, ¿verdad?, por nuestro hogar celestial. Es decir, sí hay un lugar donde no va a haber enfermedad. El Señor Jesucristo le dijo a los hombres, ustedes erran porque ustedes de que Dios es Dios de muertos. No. Él es Dios de vivos. Pero los vivos que él estaba mencionando no son los vivos como nosotros los vemos hoy en día aquí caminando sobre la faz de la tierra. Son los verdaderamente vivos, ¿verdad? Aquellos que tienen la vida de Jesucristo en ellos, ¿verdad? Y aquellos que vivos delante de Dios, pues como dice, toda lágrima va a ser limpiada, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor, ¿verdad? Viviremos una vida, ¿verdad?, que es absoluta, completa, como solo la podemos nosotros imaginar y soñar el día de hoy, ¿verdad? Y decir, nosotros hemos perdido el norte, ¿verdad? Pensamos que está aquí, que está en todos los beneficios, el transporte, qué sé yo, la educación, tantas cosas más, y los bienes materiales que de alguna manera podemos obtener en esta vida. Es decir, esas son cosas, son trivialidades. Son simplemente recursos que nuestro Dios en su inmensa bondad y misericordia nos permite tener para nuestra mayordomía inclusive, ¿verdad? Y debe ser una mayordomía de acuerdo a sus principios. Entonces, si algo nos está mostrando nosotros la realidad de decir, este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? Y tal vez el uso de la mascarilla, ¿verdad?, el uso del distanciamiento, la inseguridad que trae una pandemia como esta, nos pone a nosotros de ese lado, ¿verdad? Cuando el apóstol inicia su súplica, él lo que les está diciendo a ellos es de que no solo han nacido de nuevo, tienen una nueva seguridad, tienen nueva heredad, hay una nueva perspectiva. Esta salvación era la salvación esperada, ¿verdad?, por los profetas de antaño, que ahora se ha hecho realidad en nuestro Señor Jesucristo y se proyecta al mundo, ¿verdad?, a través de la evangelización y el crecimiento del reino de Dios en todo lugar, para todo hombre. Y entonces yo creo que nuevamente nosotros
no sé si nuevamente la expresión que se me viene a mente es, nosotros hemos tomado la salvación tal vez del lado interno, ¿verdad? De la iglesia, lo hemos tomado como algo, hasta cierto punto, como muy normal, ¿no? O tal vez como algo que ya fue dado. Nos perdemos la perspectiva nuevamente de esta gran salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y el impacto que esto tiene. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida y perdón de pecados y al ser levantado de aquella tumba y garantizarnos a nosotros eternidad con Él, lo que ha hecho ha vencido, pero de una manera aplastante, apabullante, la muerte. Ahora, a todos nos da temor morir. Eso es indudable. Morir es un proceso verdaderamente muy difícil y desgastante y que rompe, ¿verdad? Esa separación es terrible y la experiencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros pasará por ella, pues es una experiencia desgarradora, pero la esperanza que nosotros tenemos en Cristo es que cruzado ese umbral, nosotros estamos en su presencia. Y nosotros vamos a vivir una realidad gloriosa que hizo que el apóstol Pablo dijera, miren, yo sé que para ustedes es mejor que yo esté aquí, pero la verdad yo quiero regresar a ese lugar donde el Señor me llevó. Es que yo escuché cosas, dice él, y yo experimenté en ese lugar algo tan sublime, dice, los puedo escribir, fíjense. A ese nivel están las cosas. No se los puedo escribir, no hay palabras, ¿verdad? Yo escuché palabras inefables que a ningún hombre se les permite escuchar, ¿verdad? Solo a los que van a estar allá arriba. Para aquellos que están escuchando algo tan maravilloso que ha mencionado nuestro invitado, el cielo, el paraíso, como toda una realidad que el apóstol Pablo conoció, solamente debemos de ir para aquellos que no están familiarizados con la historia sagrada en la Santa Biblia, al capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, donde él manifiesta que estuvo en el paraíso, que estuvo en el cielo, y aún dijo el hermano Hugo que no podía decir con palabras humanas, ya que dice textualmente que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inaudibles que no les dado al hombre. Esto es tan bello cuando hablamos de que podemos irnos en cualquier momento, nuestras almas salir del cuerpo y ascender al cielo, porque es una realidad indubitable que nada más tenemos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su gloriosa resurrección, acceso al cielo, porque Él perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad y podemos entrar, como Pablo también pudo entrar en una manera maravillosa cuando el Señor nos llame. Y es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Hermanito Hugo, me he puesto en la palabra solo para respaldar la divina inspiración que nos dio la Sagrada Escritura cuando está hablando del tema del cielo. Adelante, Huguito, por favor. Gloria a Dios. Gracias por esto, amado Pastor Fernando. Sí, si seguimos el recuento, ¿verdad? Creo que ha sido bien claro en expresarnos a nosotros como inicialmente como pastores somos las personas que debemos ser afectados, ¿verdad? Por esta situación y debemos de regresar nosotros a esa evaluación y decir qué es lo que me está enseñando, pero acerca de mí y acerca de mi realidad como siervo de Él y cuáles son las cosas que yo debo de afinar para poder servir en este tiempo y cómo es que dentro de esto debo de también acercarme a mi familia y debo de servir a mi familia, entiéndase la familia inmediata que tengo para luego entrar a la familia del Señor. Hablábamos acerca de la necesidad
entender la perspectiva, como nos la da Pedro, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que ante esta realidad que nosotros vivimos no debemos de perder de vista el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como Redentor, ¿verdad? No solo nuestro, sino de toda la humanidad, pero también como esta piedra del ángulo, ¿verdad? Desechada por los hombres, pero nuevamente puesta por Dios como el ancla de su iglesia, ¿verdad? Y creo que esto también nos anima a nosotros a hacer una reflexión acerca de lo que el mismo apóstol Pedro describe, ¿verdad? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y debemos de traer de regreso, ¿verdad? Esa hambre de reflejar la propia descripción que la palabra nos da de cómo debemos nosotros de actuar como piedras vivas. Y ahí lo que a mí me llama nuevamente el interés es de que el apóstol Pedro no viene y describe y miren, bueno, ahora este es el listado 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ante la persecución que se viene ustedes deben de hacer, prepárense de esta manera, hagan lo otro, tengan esto seguro, aprovisionense de aquello. No. Él lo que está diciendo es, nosotros primero entendamos de que cuando nosotros estamos sufriendo esta persecución, el Señor nos está dando a nosotros el privilegio de vivir en carne propia lo que Él tuvo que vivir en carne propia. Y hay una experiencia, ¿verdad?, de crecimiento, de madurez, que no se puede obtener de ninguna otra manera. No, el cristiano, la facultad que tiene, el impacto que tiene, la diferencia que hace, es de que en medio de este sufrimiento, la forma como lleva este sufrimiento lo hace brillar para Jesucristo de una manera que la hace extremadamente atractivo. Y este es el llamamiento de Pedro en este momento, tanto para aquel pueblo en aquel tiempo, en aquella época, pero para nosotros el día de hoy, de decir, no seamos nosotros ignorantes en perder de vista que sí nos están observando, nos está observando el mundo, pero no el mundo, como decimos así, todo eso que está allá afuera, que saber dónde está, no, el mundo nuestro, ¿verdad? Nos está observando nuestra familia, nos está observando nuestros colegas, nos están observando nuestros compañeros de estudio, nos están observando nuestros vecinos, nos están observando mientras nosotros estamos haciendo el distanciamiento social, pero aún así hacemos la cola en el banco o en cualquier otro lugar. El mundo nos está observando y lo que quiere saber es cómo es que nosotros, viviendo los mismos efectos que están viviendo ellos, nuestra reacción no es una reacción hepática, no es una reacción agresiva, no es una reacción violenta, no es una reacción de desesperanza, no es una reacción recriminadora, sino es una reacción de amor, es una reacción diametralmente opuesta de acompañamiento, de búsqueda del bien del vecino y del prójimo y de suplir lo que hace falta y de responder con una palabra de sabiduría y de consuelo y de sosiego, ¿verdad?, a aquel que está alrededor nuestro. Salgamos por un momento a hacer la cola en el supermercado o la cola en el banco. Es interesante y de veras muy impresionante ver cómo la gente con cualquier comentario y cualquier situación adversa inmediatamente reaccionan de manera negativa. Digamos, estamos muy sensibles a estos momentos porque la inseguridad es grande. Y porque no entendemos y no vemos un futuro muy claro, dicen la vacuna está por ahí, que hay que tener inmunidad del rebaño, no, que lo que hay que hacer es irse a esconder. No, que si los hijos van a regresar a la escuela, de que cómo vamos a regresar al trabajo, de que si nos subimos al transporte público, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces, honestamente, en esa realidad, ¿no creen ustedes que alguien que sigue el carácter del Señor Jesucristo no va a brillar, ¿verdad?, como una luminaria en medio de tanta oscuridad? Por supuesto que sí.
Y esa es la expectativa que Pedro nuevamente nos trae a nosotros, de decir, la diferencia que vamos a hacer nosotros en este mundo es cómo nosotros respondemos a lo que este mundo está viviendo el día de hoy. ¿Verdad? Y creo que nosotros, parte de esta oportunidad que se nos da es de dar este testimonio, de predicar de esta manera, de levantar nuevamente el estandarte de Jesucristo, la esperanza que hay en Él, de entrar en conversación con aquellos que están alrededor y decir, ¿y por qué te preocupa tanto? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tan rápidamente te muestras contrario a las cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Y ante eso traer la esperanza y la respuesta que tiene el Evangelio. Nuevamente, es una oportunidad también para que lo que nuestro Señor Jesucristo dejó claramente establecido de hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, que Él está con nosotros en medio de lo que estamos viviendo alrededor de esto. ¿Qué mejor forma de hacerlo carne, de hacerlo visible, de hacerlo real, que en un tiempo como esto? La luz más débil brilla intensamente en la más profunda oscuridad. Eso es absolutamente innegable. Cuando escucho palabras suyas, Hugo bendito, me hace sentir, recordarle a todos los que están en sintonía. Hermanos lindos, lo que está diciéndonos nuestro querido hermanito Hugo Morales es: vivamos bajo la unción del Espíritu Santo. Vivamos bajo la dirección de aquel que nos llenó de dones por su gracia, por el fruto que Él nos dio, para que vean aquella diferencia que obviamente el hombre carnal, sin el Espíritu Santo, no tiene. Es impaciente, es iracundo, es orgulloso y tiene muchas reacciones que nosotros también tuvimos cuando no teníamos a Cristo. Y aquí viene el punto donde quisiera aportar solamente para recordarnos la realidad de que podemos vivir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo nuestro Señor. Y esa forma de anunciarlo, como Pedro declaró en su palabra, es teniendo el fruto del Espíritu Santo. Tengo a mi vista Gálatas capítulo 5 y versículo 22, solamente para aquellos que quisieran entender qué es la vida testimonial cuando dependemos de la gracia del Espíritu de Cristo en nosotros. Es amor. Es lo primero que se manifiesta. El amor ágape, el amor que todo lo soporta, el amor que no espera nada, el amor que se expresa sin esperar recibir nada a cambio y que no tiene ninguna limitación porque Dios es amor. Lo segundo es que debemos de tener gozo. Y ese gozo puede ser extraño. ¿Cómo pueden estar tan contentos en medio de todo esto y no perder su alegría, su contentamiento? Pero es un fruto del Espíritu Santo. Tener paz, la paz que ustedes conocen, que sobrepasa todo entendimiento. Tener paciencia, que obviamente la necesitamos en algunos casos que se han mencionado. Benignidad, todo lo vemos bueno, el Señor lo está permitiendo, hay un propósito para la gloria de Él. Bondad, ser bondadosos, eso es una característica del que nos dijo que fuéramos imitadores de Él para gloria de su nombre. Fe, aunque estemos atravesando por valle de sombra y de muerte, yo tendré fe en que el Señor me sostendrá porque está escrito en su palabra. Mansedumbre es un don precioso. El hombre manso es el hombre que disfruta de aquella imitación que Jesucristo pidió que hiciéramos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo que sigue es templanza, dominio propio, de saber que podemos tener esa capacidad de resistir, de evitar todo lo que no es más que un error. Y el dominio propio, que es la templanza, nos ayuda a mostrar algo diferente. Hermanito Hugo lindo, solamente quise aportar algo más
porque le aseguro que hay gente que se preguntó, ¿y cómo es que ellos lo hacen? Bueno, la respuesta usted la expresó y yo le agregué el cómo el Señor lo permite. Sigamos, hermanito Hugo, que es muy lindo lo que estamos oyendo. Gloria a Dios. Muchas gracias, amado Pastor Fernando, por esto. La verdad es de que lo interesante de esta epístola en particular es que nuevamente el mismo apóstol Pedro, como de este pescador orgulloso, ¿verdad? Que nosotros encontramos en el principio de los evangelios, él termina siendo un pastor amoroso, porque este pastor amoroso es el que escribe esta carta, no es aquel orgulloso pescador, sino es este pastor que ha pasado por todas esas experiencias, inclusive las que nosotros encontramos en Hechos, o la que Pablo nos relata a nosotros en Gálatas, cuando ahí en Antioquía tuvo el encontronazo con él, ¿verdad? Es un hombre que ha sido curtido y ha sido forjado y ha vivido y ha tenido que crecer y pedir perdón y ser humillado y humillarse él. Y entonces el haber caminado con el Señor Jesús y luego el haber peregrinado y habiendo llegado hasta Roma, ¿verdad? ¿Quién sabe qué experiencias él tuvo que haber vivido en su propia existencia? Pero todo eso hace que esta carta, que tiene ese aroma pastoral, ¿verdad? Ese aroma de cuidado y de preocupación por la grey que se encuentra ahí en Asia Menor, como había mencionado anteriormente, viene y fluye en esta carta. Y nuevamente lo que dice es, teniendo la perspectiva y sabiendo nosotros, ¿verdad?, que nuestra patria está en los cielos y la obra del Señor Jesucristo y la persecución que viene y el testimonio que nosotros debemos de dar, ¿verdad? No perdamos el norte. No perdamos el norte, y tal vez eso es algo muy importante que ahora hay que nuevamente regresar y entender. Hermanos, no perdamos el norte. ¿Verdad? Dios nos llama a nosotros, independientemente de las circunstancias, y particularmente en circunstancias como estas, a aprovecharlos y utilizarlas a favor de la única respuesta que realmente al final del día tiene sentido para el hombre. Y decir, este es un momento para predicar el evangelio, este es un momento para expresar el evangelio de tantas formas, ¿verdad?, que son posibles ante esta necesidad y ante las preguntas que el hombre se hace. Es un momento en el cual nosotros estamos llamados a vivir aún más intensamente la vida en Cristo, ¿verdad?, como usted había compartido anteriormente a través del fruto del Espíritu. Pero entendamos una cosa también muy interesante que Pedro escribe al final, ¿verdad? Porque él tiene una preocupación, claro, por estos hermanos, pero tiene una preocupación por el liderazgo de estos hermanos. Y en el capítulo 5, en sus primeros versículos, él dice que exhorta a los ancianos entre ustedes, y él, como anciano también, y testigo, ¿verdad?, diciendo, yo lo vi con mis propios ojos de los padecimientos de Cristo, participante de la gloria que ha de ser revelada. Y él dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y aquí, en estas características, lo que como que el tema subyacente, por decirlo así, es un tema de tiempo, ¿verdad? De decir esta característica de longanimidad, de decir, de tener persistencia, de ser perseverantes, de no ver esto, ¿cómo se llama?, como algo puntual o algo temporal, sino paso de esto y me voy a lo siguiente. No. Él está diciendo, estas características son unas características que se deben de dar a través del paso del tiempo, porque el llamado es un llamado que se hace y se entrega para ser cumplido mientras nosotros tengamos vida y tengamos respiración aquí en la tierra, ¿verdad? Y creo que lo que nos ayuda a nosotros cuando nosotros empezamos a entender es este tema subyacente que hace ahí de decir, perseverantes todos, hermanos, amados pastores, perseverantes, ¿verdad? Yo estoy con ustedes.
estas características son características que se dieron en un inicio y se mantienen hasta el final, ¿verdad? Cuando este final llegue. Y entonces creo que algo que es muy importante en este tiempo es que tanto pastores como los propios miembros de las iglesias, las ovejas, como las presenta la Biblia, ¿verdad? No caigamos en este pensamiento de que no, ojalá esto se termine ahorita, ojalá mañana, y abrimos el periódico y los rusos ya aprobaron la vacuna, y ahora cuándo vendrán los gringos, y los chinos vienen detrás y vienen de parte de Brasil con otra vacuna, y será qué, ¿verdad? Y decir, porque queremos llegar a lo siguiente, queremos salir de esto y pasar y seguir, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el Señor, nuestro Dios, vive fuera de las limitaciones del tiempo, y vive fuera de los compromisos y de lo que nosotros, digamos, de las limitantes que nosotros tenemos. Él tiene un plan soberano, perfecto, glorioso, lo está llevando a cabo de acuerdo a su voluntad inescrutable, ¿verdad? Y nos da el privilegio de nosotros en este tiempo de participar en él, ¿verdad? Y decir, hermanos, hay un ritmo, si tal vez es la mejor forma de establecerlo, hay un ritmo en el cual el Señor nos llama a llevar esta vida, a decir, claro, estos son momentos en los cuales hay que aprovechar esta situación para proclamar, para seguir compartiendo, para seguir haciendo discípulos, para seguir desarrollando el ministerio. Pero eso se lleva en un ritmo aún mayor de decir, hermanos, esta es la vida, aquí estamos, ¿verdad? No nos bajamos del tren de la iglesia, no nos bajamos del tren del pastorado, no nos bajamos del tren de la participación, de la congregación, del ministerio, ¿verdad? Así como lo estábamos absoluta, total y enteramente comprometidos, ¿verdad? Cuando esto no existía, ahora que esto existe y que tenemos nosotros una nueva normalidad, independientemente de cuál sea, ¿verdad? Estamos llamados a actuar de esta manera, ¿verdad? Y luego lo que él hace es, finalmente dice, al final del versículo 5, del capítulo 5, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la lección aquí es importantísima. Los soberbios, amados hermanos y hermanas, no van a subsistir a esto. Esta pandemia lo que va a hacer es a los soberbios les va a causar problemas profundos, ¿verdad? Y no van a pasar la prueba, como decía aquel viejo programa de televisión española, prueba no superada. Pero si nosotros lo que hacemos es nuevamente en humildad y humildad mutua, ¿verdad? Aquí es tanto los pastores, ¿verdad? Los líderes con la congregación, como la propia congregación con el liderazgo. Si nosotros ejercitamos y vivimos esa humildad mutua, nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a poder navegar, ¿verdad? Por esta etapa que el Señor nos permite, que no sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabemos exactamente cómo es que finalmente se va digamos, cómo es que va a dar su siguiente paso, ¿verdad? En su desarrollo. Pero lo que sabemos es de que si nosotros actuamos de la manera como la palabra de Dios nos presenta, lo que tenemos al final es la victoria asegurada, ¿verdad? El impacto del testimonio glorificando a nuestro Dios y vidas transformadas, ¿verdad? Por esa luz que es la luz de Jesús que brilla en nosotros. Está seguro. Eso es seguro. Amén. No perder el tiempo esperando que esto pase, sino seguir haciendo lo que nos mandó mientras que estamos viviendo lo que Él está permitiendo. Porque algunos podían estar esperando, bueno, yo voy a volver después de que pase la pandemia, después a lo que el Señor me llamó, y siguiendo sus palabras,
Creo que no es así. Es exactamente el ministerio sigue siendo pastoral, sigue siendo un ministerio de ahora, porque las almas se siguen perdiendo, hermanito Hugo, si no tienen a Cristo Totalmente. como su Salvador. Y es por eso que debemos de oír ese consejo que el Señor nos ha puesto a través de su corazón. Gracias de corazón por mi parte, porque ya sé que este programa puede hacer meditar a muchos. ¿Qué estoy haciendo cuando el Señor me ha llamado? ¿Qué estoy haciendo? Y las ovejitas, ¿qué están haciendo? Están siguiendo los cultos por la vía de Zoom, por la vía de Internet, están viendo la escritura, están fortaleciéndose en la fe, están prando el gozo y la paz que ya mencionamos. Es el momento de recapacitar. Y Hugo Morales, bendito sea, nos está ayudando a que veamos cuál es entonces los desafíos pastorales y la misión cristiana hoy, como es el título de este propósito. Hermanito Hugo bendito, nos queda muy poco tiempo ya, pero me gustaría tanto que el tiempo que nos queda usted lo utilice para hablar directamente con los que están viéndole. Sé que hay muchos pastores, pero también hay mucho pueblo de iglesias de diferentes denominaciones, están ahora mismo atendiendo su recomendación. Nos quedan estos minutos para que usted diga lo que sienta en su corazón directamente al alma del televidente. Adelante, hermanito Hugo, por favor. Una palabra final. Creo que uno de los riesgos que la iglesia corre en tiempos como estos son como el que describió nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13, cuando Él habla acerca de las señales antes del fin. Obviamente nos encontramos antes del fin, no sabemos cuánto antes, pero los tiempos que describe el Señor Jesucristo son tiempos de crisis y creo que obviamente hoy en día nos encontramos en una crisis. Y entonces Él dice en el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también da la solución, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero sí, comparte él de que hay un riesgo en tiempos como estos, y es un riesgo de convertirnos nosotros en un ente frío. Cuando nosotros tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos encerramos, nos confinamos, nos apartamos de alguna manera, nos aislamos. Y eso en la iglesia significa que la iglesia se puede volver insensible, distante, una iglesia pasiva, inclusive se puede volver una iglesia tacaña, egoísta, una iglesia que está centrada en sí misma. Y nosotros estamos llamados a ser diametralmente opuestos. Una iglesia cálida, una iglesia que es sensible a las necesidades del mundo, una iglesia que solicita a aquellos que están a su alrededor, una iglesia que es cercana a la sociedad, que es activa, una iglesia que es vibrante y, por supuesto, una iglesia que es generosa. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar un riesgo como estos? El apóstol Pablo, escribiéndole a su amado Timoteo, allá en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, los versículos 6 al 9, creo que nos ayuda a encontrar también una solución. Nos dice esa carta, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La forma de no caer en esta frialdad es mantener ese fuego vivo, es ejercitar el don que Dios nos ha dado a nosotros, es el caminar en el poder del Espíritu, en el poder del amor de Él, del dominio propio que nos ha dado, no ser cobardes, no avergonzarnos, ¿verdad? Sino dar testimonio de nuestro Dios, predicar el bendito Evangelio, particularmente en tiempos como estos, es cumplir el llamamiento que Él nos ha dado. Y hago un énfasis particular en la generosidad,
porque Dios en su generosidad nos dio a nosotros lo mejor, su Hijo Jesús, para que Él, siendo este don de Dios, viniese y nos diese perdón de pecados y vida eterna. ¿Cómo no dar nosotros lo mejor de nosotros, aún en estos tiempos? Aún en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, estamos nosotros a dar lo mejor. Tengamos mucho, tengamos poco, estamos llamados a dar lo mejor, porque Dios nos ha dado a nosotros lo mejor, nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias por la oportunidad de participar el día de hoy. El Señor les bendiga. Gracias, hermanito Hugo. No quiero añadir nada, sino agradecerle al Señor por su vida y decirle que este programa ha sido de gran bendición para mi vida y estoy seguro para la vida de todos los televidentes. Que Dios lo bendiga junto a su familia, hermanito Hugo bendito. Hermanos benditos, solamente me resta agradecerle al Señor por su sintonía a propósito de vivir. Y si el Señor nos lo permite, les veré en un próximo programa. Que Dios los bendiga, es el deseo de mi corazón. Amén.